¿Estás contento de estar en la casa del Señor? Pues díselo a tu cara porque traes una carita de... A partir de agosto vamos a empezar a compartir una serie, pero lo que termina julio, el Señor puso en mi corazón dos temas que quiero compartir y especialmente el día de hoy hay un tema con referente a muchas cosas que quizás he estado escuchando en los últimos días. Mucha gente me ha hablado, mucha gente me ha compartido sus preocupaciones, sus luchas, sus batallas. Y yo creo que a veces se pone un poco tenso el ambiente, un poco pesado el ambiente cuando definitivamente estamos pasando por situaciones muy difíciles. Hace algunos días estuve hablando con mi hermano. Él vive en Culiacán, Sinaloa, tierra de los machos. Yo no, Dorcari. Y él me decía que Culiacán está secuestrada desde hace casi un año. Es una ciudad donde el crimen organizado prácticamente ha tomado posesión de ella y tiene controlado absolutamente todo. Que ni las autoridades municipales ni tampoco las federales han podido hacer algo, no quieren hacer algo. No lo sé. Pero él me estaba diciendo que la situación está tan difícil que ellos no pueden salir ya después de las 6, 7 de la tarde. Que muchos negocios han optado por cerrar porque definitivamente no hay ningún tipo de seguridad. Son saqueados. La situación está muy difícil, me decía. Muy difícil. Es una ciudad fantasma hoy en día. Y aunado a eso empecé a escuchar otras cosas, ¿no? de situaciones, la situación migratoria también. Tengo un colega que está en California, tengo mi hermana que está en San Antonio, Texas. Y si ustedes han visto las noticias o conocen de alguna manera, son los dos estados quizás un poquito más agresivos con respecto a las medidas que se han estado tomando. Me decía mi hermana que en su congregación el 40 de los servidores que ellos tienen no tienen documentación legal para estar en este país. 40 de los servidores. Y ellos están viendo la posibilidad, precisamente con estas leyes, ellos están viendo la posibilidad de emigrar a otro estado. Definitivamente hay mucha inestabilidad ahorita. Y precisamente a causa de eso, el Señor puso en mi corazón compartir este tema el día de hoy. Se dice que la depresión es una tristeza crónica causada por las experiencias y traumas vividos en el pasado, así como por la culpa de malas decisiones y errores cometidos. Pero la ansiedad es un miedo a un futuro incierto que crea desesperanza. Sin lugar a duda, dado que estas dos situaciones son de las más recurrentes hoy en día, lo que hoy debemos también tener firmes, claros, son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y a causa de esto no se descarta que en algún momento, a causa de tanta depresión que hay hoy en día, tanta ansiedad que hay hoy en día por la incertidumbre, a causa de esto no se descarta que en algún momento aún nosotros los creyentes pasaremos por cierta depresión espiritual. Leyendo un escrito de Martin Lloyd Jones, él dice que la depresión espiritual es un trastorno del alma donde el cristiano pierde el interés y el gozo de su salvación y por su Salvador. Y al no entender y tener claras y activas estas verdades, no podemos vivir la vida en plenitud a la cual Cristo nos ha llamado. Conformándonos a vivir en una tibieza, en una falta de gozo y pasión espiritual, porque no percibimos ni apreciamos las riquezas espirituales
que hemos recibido a través de Cristo, no valoramos tampoco lo glorioso que es eso. No valoramos el gran tesoro que hemos obtenido por medio de nuestra salvación y el gozo que eso debe de producir en nosotros, y que nada ni nadie debe de minarlo ni limitarlo. Yo quisiera enfocarme un poco más en ese temor al futuro que hoy muchos están experimentando. La fragilidad de la vida y los cambios de las circunstancias de este mundo pareciera que a veces hacen una alianza, se combinan para hacer de la existencia humana a veces una experiencia a veces demasiado pesada, estresante, intimidante para la mayoría de las personas. Platicando con alguien, estábamos hablando de por qué esta generación a veces como que la piensa mucho para comprometerse en el matrimonio, ¿verdad? Y esa persona me decía, es el egoísmo. Quizás puede haber muchos factores. El egoísmo, solamente en pensar en sus propios beneficios. Sacarle la vuelta al reto y al desafío que precisamente es el tener cuidado de la otra persona. Y yo quizás le agregaría también al temor, la incertidumbre, lo que estamos pasando, la situación real que hoy se percibe a veces no es la más cómoda para enfrentar quizás o iniciar un desafío, ¿verdad? Hoy quisiera enfocarme más con respecto a eso. Pareciera que todo esto se combina y algunas personas verdaderamente se intimidan. Y es importante recalcar cuando yo digo algunas personas, porque si nosotros estamos cimentados en Dios y hemos decidido abrazar sus verdades y sus promesas que son fieles y que son verdaderas y que están en su palabra, no deberíamos de sentirnos intimidados ni estresados por el futuro. Por lo menos nuestra vida no debería de caer en una continua intimidación o sobre preocupación por el futuro, porque sabemos quién está en control de todo. Sabemos en dónde está anclada nuestra fe. Ese es el tema que yo quiero compartir el día de hoy contigo. Si Dios conmigo, ¿de qué temeré? Acompáñame a Romanos 8:31 al 34. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Si tú y yo hemos sido redimidos, si hemos sido aceptados y justificados, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos hechos libres de toda condenación. Y ante cualquier batalla que enfrentemos, ya sea tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, ante todo esto somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Y tú crees eso? Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Nada. Ni lo pasado ni lo porvenir. Nada podrá separarnos de su amor. Hay una cobertura. El día de hoy estuvimos precisamente viendo en el punto de la devocional la perseverancia de los santos.
de los santos. Cómo hay una cobertura de Dios en nuestras situaciones difíciles que pasamos. Porque si tú y yo pasáramos las situaciones, las adversidades, las aflicciones que en este mundo, en nuestra humanidad, en nuestras propias fuerzas y en nuestra capacidad, nosotros estamos fritos. Pero con Cristo tú y yo somos más que vencedores. El Espíritu Santo nos habilita, nos capacita, nos fortalece para poder tú y yo estar verdaderamente capaces de poder enfrentar cualquier dificultad que venga. Porque Él nos sostiene, Él nos fortalece, Él nos ayuda a no rendirnos. Como lo dice Hebreos, tú y yo no somos de los que retrocedemos para perdición, sino al contrario, somos de los que perseveramos, pero no por nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor. Así que si tú eres hijo de Dios, a menos que no seas, de ahí es donde tú tienes que hacerse esa pregunta. Si tú eres hijo de Dios, hay una cobertura de parte del Señor para ti, para que tú puedas verdaderamente perseverar y seguir adelante, aún en medio de las aflicciones que nos tocará vivir. Pero a pesar de esa verdad, ay, pastor, cómo me enfadan los peros. Pero a pesar de esa verdad, ciertamente uno de los retos a los que los creyentes nos enfrentamos es mantener el ánimo estable y ser constantes, aún con todas las circunstancias opuestas a nuestro alrededor. Dios nos llama a vivir por fe y no por vista. También nos llama a poner nuestra mirada en las cosas eternas y no permitir que las que son temporales nos desenfoquen de ellas. Pero la pregunta aquí sería, ¿eso es fácil? ¿Es fácil eso? Ciertamente esta vida tiene muchas demandas de todo tipo. Personales, laborales, familiares, materiales, sociales, etcétera, etcétera. Eso sin contar la dinámica que todos tenemos como iglesia, que es una agenda aparte, en donde de igual manera nos comprometemos en servir y en estar presentes e involucrados en el crecimiento de la obra. Y todo esto, de pronto, poco a poco, puede meternos en una agenda que nos va a saturar. Es por eso lo importante de pedirle al Señor fortaleza y sabiduría. Ser sabios para definir cuáles son nuestras prioridades y a qué es a lo que verdaderamente le vamos nosotros a invertir tiempo y esfuerzo con una genuina satisfacción y recompensa. Amén. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que de alguna manera te va a demandar tiempo y te va a demandar esfuerzo verdaderamente va a traer una recompensa verdadera. Porque de lo contrario, si queremos todo, abarcar todo, si queremos quedar bien con todos, terminaremos en una vida sumergida en estrés, ansiedad y al final vacía y sin ninguna recompensa verdadera. Es importante que nosotros aprendamos a vivir una vida estable y saludable. Por otro lado, también es verdad que estos tiempos continuamente están cambiando. De pronto escuchamos noticias que de alguna manera nos quitan un poco la paz emocional por la situación económica, el desempleo, la inflación, el alta desmedida de precios. De pronto ciertas leyes gubernamentales verdaderamente nos pueden poner tensos. El levantarnos y escuchar de guerras y de rumores de guerras, que si Israel va a atacar a Irán, que si Irán va a atacar a Estados Unidos, que si de pronto se va a desatar esta guerra nuclear, que si
los 50 días que se pusieron como límite para que estalle algo entre Rusia y Estados Unidos, verdaderamente va a iniciar un caos. A veces eso, en lugar de ayudarnos, nos perjudica. Yo muchas veces le recomiendo a personas que son muy sensibles con respecto a esas noticias fatalistas que no vean la televisión. No escuches esas noticias. Eso aunado también a los terremotos en un país y luego en otro, en inundaciones que ha causado miles y miles de pérdidas humanas. Escuchar el desplome de los mercados bursátiles que golpean fuertemente la economía. Todo eso nos hace sentir atemorizados, que dentro de lo normal se puede comprender. Dentro de lo normal. Oiga, pastor, pues si no soy de palo. Vivo en este mundo. Y muchas de las cosas que pasan en este mundo me afectan. Hasta cierto punto se puede entender que ciertas cosas que verdaderamente están sucediendo nos afecten emocionalmente. Pero si no tenemos cuidado, si nuestros pensamientos tienen como materia prima esas noticias fatalistas, es fácil caer en la desesperanza. Debido al continuo desafío de mantenernos estables, y esa continua lucha puede desgastarnos, consumir nuestras energías. A veces no tienes tú palabras cómo traer fortaleza a alguien que de pronto ha perdido su empleo. Un empleo que traía provisión para su familia. O alguien que de pronto te dice, pastor, estoy por perder mi casa. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad económica ahorita para poder pagar el mortgage. Y se entiende en ese momento quizás el desánimo en esa persona. El desplome emocional en esa persona. Se entiende. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que a pesar que muchas veces las circunstancias de este mundo nos van a afectar a nosotros, no nos lleven a un punto que nosotros pensemos perder o aminar nuestra vida espiritual saludable. Dios desea que tú y yo vivamos en la esperanza que solamente Él puede darnos. Una esperanza verdadera, no como la que este mundo ofrece. Porque si nosotros ponemos nuestra seguridad y nuestra esperanza en la economía de este país, en los políticos de este país, en la situación quizás estable a nivel mundial, a nivel global, si nosotros ponemos nuestra confianza en lo que podemos ver y lo que podemos palpar, llegará el momento en que todo eso se va a esfumar. Todo eso de repente puede desaparecer. El desempleo que tú creías que nunca iba a colapsar, de pronto esa compañía colapsó y hoy estás desempleado. Esa economía que tú decías, hay una economía fuerte, de pronto se desplomó. Y no hay tanta solidez económica como tú pensabas. Por eso es que es tan importante, inclusive, yo lo digo siempre, no idealizar a nada ni nadie. Tenemos el mejor sistema, tenemos el mejor esto, tenemos el mejor acá, y a veces idealizamos tanto que llega un momento que a veces inconscientemente dejamos de depender del único que verdaderamente nos da estabilidad, que es nuestro Dios. Él es el único que en todo momento permanece fiel, permanece firme y permanece estable. Porque nuestra esperanza inconmovible sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, quien es la roca de nuestra salvación. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza lo llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que teniendo una completa certeza de que aún en medio de la incertidumbre y el caos, nuestro Dios está en control, entonces de igual manera nosotros debemos de confiar de que al Señor nada se le escapa y que Él tiene un programa de rescate para todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo se le dice esa palabra cuando te dicen el final de una película antes de verla y tú dices, spoiler? Tú conoces el final de esta película. Y los que lo conocen y los que no lo conocen, pues vas a hacer el spoiler. ¿Sabes en qué termina esta película? ¿En qué termina la iglesia? Independientemente de lo que estemos pasando en este momento, independientemente de lo que enfrentemos en este mundo, independientemente de que pase lo que pase, las cosas terminan bien, iglesia. La iglesia termina victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Independientemente de lo que pase. Y a veces el Espíritu Santo nos está diciendo, aguanta, 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 fortalécete. No pongas tu mirada en las cosas terrenales, en las circunstancias que te rodean, que ciertamente son verdad. Pero no pongas tu mirada en eso porque eso te va a debilitar. Aguanta, aguanta, fortalécete. Sigue caminando, sigue creyendo. Que al final todo termina bien. Cuando hablamos de ese plan, no debemos enfocarnos esa seguridad en Dios en simplemente cuestiones materiales. Porque cuando nosotros pensamos así, solamente estamos reflejando una pobreza espiritual en que realmente nos podemos encontrar. La esperanza que Dios nos da es una esperanza eterna. En otras palabras, traspasa las aflicciones de este mundo y nos hace ver más allá de ellas, dándonos la certeza de que en Dios estaremos seguros, suceda lo que suceda. Aunque haya persecución, aunque haya hambre, aunque haya peligro, aunque haya espada, aunque haya escasez, suceda lo que suceda, en Dios nuestra alma está segura. Hebreos 10:35 dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, verdaderamente obtengan la promesa. ¿Qué te está diciendo el Señor? Aguanta, aguanta. Te vas a sacar la lotería. Aguanta. Vas a tener un mejor trabajo. Aguanta. Miren, a veces hay la teología de la prosperidad, ¿verdad? Cuando todo está enfocado en cuestiones materiales, una teología diabólica completamente que está afectando a la iglesia. Pero a veces tenemos una prosperidad emocional también. Una teología de la prosperidad emocional. De que siempre queremos sentirnos al 100. Siempre queremos sentirnos flotando en las nubes. Óyeme, date la oportunidad de entender que también los cristianos vamos a pasar por aflicciones. No todo el tiempo vamos a estar al 100. No todo el tiempo vamos a estar con las pilas cargadas. De pronto vamos a tener tristezas, angustias, aflicciones. Pero nada de eso nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Y nada de eso puede robarnos el gozo que solamente el Señor nos ha dado. ¿Cómo recuperar y fortalecer nuestra estabilidad y nuestra confianza? ¿Cómo mantenernos constantes en medio de las dificultades que hoy vivimos? Apenas di la introducción y ahí me fue el tiempo. Que aquí Elian me está sacando de onda. Voy a rápidamente unos consejos. Primer consejo, es vital pensar en Dios como la única fuente de nuestra confianza y de nuestra esperanza.
Como te lo dije hace un momento, el mundo no te puede dar nada de eso. Porque cuando ponemos nosotros en nuestra confianza en las cosas que este mundo ofrece, cuando la perdemos, nos queremos morir. Es más, ni siquiera la persona que está a tu lado te va a ofrecer esa confianza. Porque en algún momento te va a decepcionar. Amén. O en algún momento no va a estar. Y si tú pusiste toda tu confianza, o inclusive en esa persona, va a llegar el momento en que quizás te vas a sentir también en un pozo. Ni tu familia tampoco es tu estabilidad. Ni tu familia. Solamente nuestro Dios es la fuente de nuestra confianza y de nuestra esperanza y nuestra seguridad. Solamente nuestro Dios. La razón por la que muchas personas colapsan en sus emociones es porque de alguna manera quieren ser ellos los fabricantes de esa confianza, de esa seguridad. Buscar esa esperanza en fuentes equivocadas. El panorama real es que pasamos por problemas económicos. Eso es real, pastor. Lo que antes yo compraba con $1,000, hoy necesito $1,500 para comprar lo mismo. Eso es real. Hay una situación económica difícil. Pasamos por problemas, enfrentamientos, situaciones familiares, o simplemente nos encontramos sumergidos en un estancamiento que nos ha metido en una frustración y en un completo desánimo del cual no podemos salir. Tengo broncas familiares, pastor, esa es la realidad también. Tengo problemas espirituales, me siento estancado, me siento sin fruto. Y es muy común que en nuestra desesperación de querer salir de esa situación, buscamos estrategias humanas. Por ejemplo, en situaciones económicas aumentamos nuestras jornadas de trabajo. Al punto que de pronto a veces no tenemos tiempo ni para las cosas que verdaderamente son importantes. Tengo tanto que trabajar, tengo tanto que buscar precisamente para satisfacer esas necesidades que tengo, que ahora no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mi matrimonio, no tengo tiempo para servir a Dios, no tengo tiempo para tener una comunión con mi Señor. En esas crisis familiares maquillamos las crisis con pequeños momentos divertidos y alegres, pero que después se esfuman y nos hacen ver que los problemas están de raíz y que nos están afectando, porque hay una ausencia de salud en nuestra familia y en nuestras relaciones. Gente que se cree todo lo que las redes sociales publican. Mira ese matrimonio tan feliz, como quisiera yo. Mira esa familia, se va de acá. No saben lo que está detrás de esa fotografía. Hay crisis, que hay deudas, que hay situaciones difíciles, pero que nos gusta maquillar y aparentar lo que no tenemos. Viejo, ven y dame un beso para que crean que nos amamos. Ya, se acabó la selfie. Sácate. No, eso es solamente una broma. Yo sé que no sucede aquí. O quizás estamos tratando de reactivarnos en una vida espiritual que se ha extinguido. Tratamos de activarnos en eso, que se encuentra vacía. Pero volvemos a caer en ese ciclo que nos mantiene atorados y nos mantiene sin fruto. Cuando realmente creemos que Dios es la fuente de toda esperanza, debemos de entender que Él es la única fuente que nos puede proveer lo que tú y yo necesitamos. ¿A quién iré en mi desesperación? ¿A quién buscaré en mi agonía?
¿Quién me rescatará de este pozo de desesperación? ¿Quién me ayudará a tener una claridad en medio de esta ofuscación que siento? El único que me puede proveer esa ayuda es mi Señor y mi Salvador. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de ninguna parte humana. Mi socorro no viene de ninguna institución. Mi socorro no viene de ningún gobierno político. Mi socorro no viene de ninguna persona que tenga un gran carisma y una gran capacidad de resolver problemas. Mi socorro viene del único que permanece estable e intercediendo por mí en todo momento. Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene de Jehová. A Él tengo que buscar en mis momentos difíciles. Solamente Él me hace sentir paz. Solamente Él me hace sentir seguro en medio de todo lo que yo esté pasando. Es muy importante que yo te diga, no quiere decir eso que de pronto del cielo te va a caer una bolsa llena de dinero para decir, caray, mi socorro viene de ahí. No. De pronto vas a ver cosas donde tú te das cuenta que el Señor está obrando y está intercediendo, quizás también en una situación económica, porque por ejemplo de pronto te abre una puerta de oportunidad de trabajo. Pero para que tú le des la gloria y la honra al Señor. Y que no olvides que toda buena, toda dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Amén. Pero todo sucede para que tú busques más y más al Señor. Para que aprendas a depender cada día más y más de Él. Decidimos nosotros servir al Señor de tiempo completo, que decidimos absolutamente desprendernos de todo lo que nosotros creíamos que era nuestra seguridad. Ahorita te lo puedo decir muy fácil, pero fue una decisión sumamente difícil para mí. Como proveedor de una familia, de repente desprenderme de una empresa que nosotros habíamos tenido por 15 años, desprendernos de una seguridad económica, dejar una ciudad, dejar un país y venirnos precisamente con esa cierta incertidumbre de no saber a dónde veníamos ni qué íbamos a hacer, sino simplemente creyéndole a Dios. En ese llamado hubo varias veces que yo dudé de ese llamado. Hubo varias veces que yo me pregunté, ¿realmente tomé una decisión? Y eso me hizo voltear hacia atrás un poco. Pero cada vez que lo hacía, el Espíritu Santo y el Señor me confirmaban: yo te he llamado. Carlos también hablaba en la devocional con respecto a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. El Padre Nuestro, de hecho, dice eso: hágase tu voluntad en la tierra. Déjame decirte algo, a lo mejor alguien necesita escuchar esto. Que Dios deshaga tu agenda personal y terrenal para Él hacer la suya es lo que más nos conviene. Cualquier agenda que tú tengas, proyecto de vida, si el Señor te dice rómpela y destrúyela, porque yo tengo una agenda diferente para ti, no te pese soltársela, porque es lo que más nos conviene. ¿Ven? Yo no sé para quién era eso. El Salmo 94:19 dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consejo renovó mi esperanza y mi alegría. Te angustias, aunque a veces pareciera que apenas está saliendo el sol, un rayito de sol, sigue confiando.
Sigue confiando. En medio de cualquier tormenta, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Segundo consejo, no permitas que nada te robe la paz. Nada te robe la paz. Continuamente veo personas que en la lucha de mantenerse firmes y estables, pese a las muchas situaciones que están pasando, estas terminan cansadas, desgastadas, sumamente drenadas, y creo que es entendible, pues nuestra humanidad tenemos limitaciones. Dije hace un momento, no somos de acero. Tampoco somos robots que se nos descargamos y simplemente nos ponemos así como los Carlos Tesla, ¿verdad? A que se nos carguen nuevamente nuestras energías. Por eso que debemos de entender la importancia de renovarnos y refrescar nuestro tiempo y relación con Dios todos los días, porque Él es la fuente de provisión, de fortaleza para nosotros. Todos los días. Él es el único que puede recargar nuestras fuerzas, llenar nuestra copa. Domingo a domingo llegamos con cargas de todo tipo, y en ese momento Dios envía quizás a veces palabra para darte descanso, respuesta a una situación, pero la fórmula no está solamente en escuchar y salir animados y motivados y decir: wow, Dios me habló, el Señor me fortaleció con esta palabra, el Señor me dio dirección por medio de esta palabra, el Señor me dio guianza por medio de esta palabra, sino ponerte a activar esa palabra para que esta palabra sea viva y eficaz en tu propia vida y aplicarla a la situación que tú estás pasando. Y así lo dice Santiago: no son los oidores, sino los hacedores. Porque nuestro adversario va a tratar de robarnos esta palabra, porque él sabe que la palabra trae gozo, trae paz, trae fortaleza, trae dirección, trae firmeza, trae madurez, trae confirmación, y cumplirá todo aquello para lo cual el Señor la envía. Así que usa esa palabra como un ancla para que tu fe sea fortalecida y aplícala a tu vida. Isaías 40:28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, porque el Señor es nuestra fortaleza. Todo lo soportaremos mientras aprendamos a descansar en Dios. Mientras que aprendamos a buscar fuerzas en Él. Él mismo dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. En el mundo tendremos aflicciones, pero también dijo el Señor: no teman, porque yo he vencido al mundo. Y la paz del Señor sobrepasa todo nuestro entendimiento. No sabemos por qué tenemos paz si estamos en medio de una tormenta. No sabemos por qué tenemos paz si aún no he conseguido el trabajo que necesito porque estoy desempleado. No sé por qué tengo paz si todavía tengo problemas porque mi hijo es rebelde y se está rebelando a las cosas de Dios. No sé por qué tengo paz. Que el Señor nos está diciendo: yo estoy en control de todo. Último consejo: no te enfoques en lo malo que has vivido, tampoco en las circunstancias que hoy están pasando, pues si lo haces te llenarás de temor. Para recuperar tu confianza, el gozo y tu paz, debes de creer que vienen cosas mejores para los hijos de Dios, para los que creen en Él. Y nuevamente tengo que aclarar: cuando estoy hablando de cosas mejores, no lo resumamos por favor en cosas materiales, porque somos muy dados a eso. Ay, se me van a hacer las vacaciones a Disneylandia.
Ay, se me va a hacer el carro del año. Ay, se me va a hacer esto. No, no seamos tan pobres espiritualmente hablando. Las riquezas en gloria de Cristo Jesús es mucho más que cosas materiales. Yo no sé si tú has puesto atención en la cara de aquellos que están por recibir un premio. Uno de ustedes ha recibido una herencia. No diga por favor, porque lo vamos a secuestrar y saliendo de aquí. Uno de ustedes ha recibido una herencia. Alguno de ustedes de repente le pegó al flaco. Que le dijeron, wow, este premio es para ti. O simplemente le dijeron, ¿sabes qué? Tienes un bonus en tu trabajo de no sé cuánto. En mis tiempos, ya no se usa hoy, pero en mis tiempos yo fui banquero cuando el banco era del gobierno todavía. La banca era del gobierno. Y en mis tiempos, los empleados bancarios recibíamos 3 meses de aguinaldo. Ahí se me hizo agua la boca. 3 meses de aguinaldo. ¿Ustedes se dan cuenta lo que son 3 meses de aguinaldo? Y nos los anunciaban desde octubre, noviembre, que ya iba a llegar el aguinaldo. Y nosotros estábamos desesperados por el aguinaldo. La cara de las personas que saben que van a recibir un favor, un beneficio, una herencia, un premio, se les nota en la cara. ¿Sí o no? Se les nota en la cara. Yo por eso creo que el Dorcari tiene una herencia ahí clavada, porque siempre lo veo sonriente. Para muchos de nosotros, la certeza de que veremos tiempos mejores, sin lugar a duda, debe de cambiar nuestro rostro y nuestro ánimo. Nos debe de emocionar y nos debe de dar paz. ¿Sí me estás entendiendo? Porque si podemos emocionarnos con cosas terrenales, voy a recibir una herencia, voy a recibir una recompensa, voy a recibir esto, voy a recibir acá. Si nosotros tenemos la capacidad de emocionarnos con cosas terrenales, ¿cuánto más deberíamos emocionarnos de repente de ver las promesas del Señor que son fieles y que son verdaderas en nosotros? De pronto un hijo que no quería nada con el Señor, de repente lo ves que se doblega, se humilla delante de Dios y entrega su vida a Cristo. Ese es el gozo más grande que tú y yo podemos tener. Mejor que un buen trabajo, mejor que un buen salario. De repente tu familia que no quería nada con Cristo, que te miraban a ti como un bicho raro, que hablabas del evangelio y creían que estabas hablando en marciano. Pero de pronto esa semilla comenzó a germinar. De pronto ellos comenzaron a interesarse por Cristo. Y el Señor comenzó a hacer la obra. Y el Señor comenzó a hacer la obra. ¿Cuánto gozo debe no causarnos eso? De pronto nuestra vida que se encontraba vacía, sin fruto, sin productividad, de pronto le hemos encontrado un sentido y un propósito. Y sabemos para lo cual el Señor nos quiere usar. Que no estamos en este mundo simplemente por estar. Que no hemos escuchado el evangelio y la palabra de salvación simplemente para nosotros llenarnos y ser salvos y nutrirnos, no, sino también para dar a conocer a otros de lo que Cristo significa en nuestra vida. La esperanza verdadera, la esperanza eterna. Encontramos sentido a la vida. Yo no estoy de paso aquí. Yo no estoy solamente para trabajar, subsistir, comer, morir, gastar, todo eso, pagar. Eso es meternos en la dinámica de este mundo terrenal solamente, un ciclo sin fin. Tú y yo somos de los que debemos de levantar el cuello, de salirnos de esta carrera terrenal y decir, debe de haber algo más para mí.
Debe de haber algún propósito de Dios para mi vida. Hay algo que Dios quiere que yo haga mientras esté en este mundo. Para algo el Señor me dio su tesoro. Para algo el Señor me mostró su verdad. Para algo el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para algo el Señor me hizo conocer y me quitó este velo de los ojos. Y cuando tú verdaderamente te sientes incómodo por vivir esa vida tan pasiva e improductiva, es cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en ti. Y te dice, qué bueno que ya reaccionaste. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Cuánto más aún deberíamos de emocionarnos de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida? Jesús es la respuesta y la esperanza de un mundo que se encuentra desesperado y anhela ver algo mejor. Él es la respuesta definitiva a las aflicciones que mientras estemos en este mundo pareciera que son interminables. Jesucristo es la solución a la soledad, a la tristeza, a la ansiedad, la depresión y el estrés en el que muchos viven. Él es la solución a la desesperanza, al vacío persistente en nuestros corazones, a la desesperación y a la angustia que muchas veces vienen con el sufrimiento de un mundo que se encuentra caído y en caos. Aquel que mejor nos conoce y es quien más nos ama, al final nos llevará a casa. Llevará a un lugar que Él ha preparado anticipadamente para nosotros. Y dará término a toda aflicción, a toda lágrima. Dibujará en nuestro rostro una sonrisa aun cuando estemos sumergidos en una temporada difícil. Solamente lo puede hacer. Una de las visiones más grandiosas que el apóstol Juan vio en la isla de Patmos, porque a él se le reveló precisamente todo el libro de Apocalipsis. Pero una de las visiones que a mí más me llenan de gozo, precisamente la aparición del Rey de Reyes. Viene ese día, iglesia. Viene ese día. No perdamos nuestra esperanza porque esta tiene grande recompensa. Voy a terminar con ese pasaje precisamente del apóstol Juan de Apocalipsis 19. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio los seguían sobre sus caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro.
Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, aférrate a esta verdad. Recupera y fortalece tu esperanza. Estamos del lado del vencedor. Este mundo no es nuestro hogar. El Señor nos ha preparado un lugar mejor, en donde todos los que hayamos vencido contra todo lo que se levantó en contra nuestra en este mundo, vivamos eternamente con Él. No nos rindamos. No tengamos temor. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé si mi mamá o mi papá nos hizo a nosotros todo terreno. Nosotros éramos de los que comíamos vidrios. ¿Se imaginan ustedes para alimentar a 12 hijos, siendo pastores? A veces había y a veces no había. Estuvimos siempre dispuestos a enfrentar las situaciones cualesquiera que estas fueran. Muchas veces pasamos por escasez en nuestra casa, por limitaciones de todo tipo. Yo adivinaba hasta los sabores de los chicles con los zapatos. Nos pasábamos las ropas de hermano en hermano, que no había. Yo le decía a mi hermano mayor: por favor, no te arrastres porque me vas a entregar los pantalones Levi's todos rotos. Déjame los enteritos, déjame los nuevecitos. Vivimos de todo vivimos. Y a esta edad, y viendo lo que el mundo está pasando, yo pudiera quizás a veces solamente doblar mis brazos y decir: Señor, solamente me toca esperar a que tú vengas. Ya todo pasó. Ya todo pasó. Pero cuando yo veo a mis nietos y a mis hijos, le veo las caras a ellos. Veo a Ia, mayor, Tiago, Ari, Kai. Yo digo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Todavía tenemos que seguir fortaleciendo a ellos. Porque las cosas, iglesia, van a venirse arreciando cada vez más y más. Y tú y yo tenemos que fortalecer a los débiles, levantar las manos que se han caído, seguir dando palabra de esperanza a aquellos que de pronto las situaciones que están pasando los están colapsando emocionalmente. Darles palabra de esperanza, seguirles recordando que la película termina bien. La película termina bien. No te enfoques en las circunstancias que estás pasando en este momento, en las luchas, en las batallas que son reales. Pero nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en el Señor. Hay mucho trabajo por hacer todavía. Fortalecernos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, aclarar nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas del cielo, y hablarles a aquellos que se encuentran en este mundo confundidos y extraviados.
La luz que el Señor nos ha dado no es para que la escondamos en un mueble. Ay, mira, encontré la luz, encontré la verdad, encontré el tesoro. No, es para ponerla arriba, para que esa luz alumbre a todos. Y este mundo necesita esa luz. Necesita esa luz. No temas, no tengas miedo. No dejes que las verdades y las circunstancias que hoy estás viviendo te engarroten, te minen del propósito de Dios. Hay un propósito eterno que el Señor ha plasmado en ti. No permitas que nada de lo que suceda en este mundo mine eso. Y el Señor te va a guiar. El Señor prosperará tu vida. Me gustaría compartirte un testimonio, pero no tengo tiempo. Así que, ni modo, te muelas. Pero Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. No tengas temor. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el Señor persevera. Preserva a los santos. Los preserva, los ayuda, los mantiene, los cuida, los guarda, los fortalece, los cubre. Él nos preserva en todo momento.